Una tertulia muy especial. Mello, ¿cómo estás, hombre? Bien, hombre, gracias a Dios. ¿Y tú cómo has estado? Hombre, gracias a Dios también, muy bien, muy feliz de verte, hombre, porque qué hombre más escaso, qué No, barbaridad, no, no, por Dios. no, 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 no. Tampoco así. Pero estoy feliz de que estés con nosotros, hombre, de que sigamos compartiendo cosas muy especiales, como siempre en estas charlas. Y elegimos un tema súper especial que llamamos el guerrero interior. Les confieso que anoche yo todavía no definí el tema porque es que con el Mello uno tiene tantas cosas de qué hablar que uno dice, bueno, ¿cómo lo exprimo un poquito más? Así que, bueno, vamos a hablar de ese guerrero espiritual y entonces, obviamente viene la primera pregunta, Mello, ¿qué es el espíritu? ¿Qué es el espíritu? El espíritu, en perspectiva de fe, como yo lo vivo, es la fuerza que mueve el corazón humano. Y para mí, el Espíritu Santo es el amor. Porque ¿Qué? no hay nada que mueva el corazón humano en la dirección correcta diferente al amor. Es el que le da el sentido a la vida, el que nos proyecta la vida, el que nos permite avanzar por el camino, enderezarlo cuando se tuerce. Es el que nos permite inclusive volver a los senderos después de haber tomado atajos. El amor siempre dirigirá la vida humana en la dirección correcta. Cuando vivimos según el espíritu, es según el amor. Bien. ¿Y cómo hace uno para vivir en el espíritu o según el espíritu? De hecho, cuando hablan del espíritu, en algunas denominaciones lo llaman el viento o el aliento, y son cosas que uno dice, bueno, son intangibles, pero a pesar de que no puede ser visto, uno siente que está en su interior. ¿Cómo explicar esto? Es el ruah, es el aliento, es el viento. Mira, cuando en la antigüedad moría una persona, en el medioevo, y no sabía si estaba muerto o no, le ponían un espejito. Ujú. Si lograba medio empañarlo, estaba vivo todavía. ¿Por qué? Porque había vida. Entonces, cuando nos dicen vivir según el espíritu, casi que es una redundancia. Ajá. Porque es que la vida realmente, plenamente vida, se vive según el espíritu. Lo otro puede ser el sinsentido, la muerte existencial, la oscuridad. Así respiremos. No, es que no hay otra posibilidad de vivir la vida como debe ser vivida. Mejor dicho, darle respuesta a la vocación, al llamado existencial que tenemos todos desde el momento en que nacemos. Qué bien eso y qué bonito. Si el espíritu nos guía, podríamos decirme yo que el espíritu es esa fuente de la verdad. Claro, es que el espíritu es la fuente de todo lo que le da la verdadera dimensión a la condición humana. O sea, todo lo que nos permite humanizarnos, todo lo que nos permite realizarnos, todo lo que nos permite vivir en plenitud. La verdad, el respeto por el otro, la libertad, la compasión, todos esos sentimientos hacen parte de la condición del amor, porque ninguno de esos sentimientos, como valoración humana, son posibles de espaldas al amor. Solo quien ama vive en ese sentido. Qué bien, qué bien. Y por momentos entonces uno dice, bueno, tengo una idea inspiradora. Cuando decimos una idea inspiradora significa ese espíritu está en nosotros y justamente está aprovechando el momentico de silencio para decir, aquí sí me conecto yo, aquí sí empiezo a producir esas ideas maravillosas, extraordinarias aparentemente, que no deberían serlo, porque si el espíritu está en nosotros, la verdad es que lo más natural es que salieran siempre ideas inspiradoras. Claro, ¿y sabe qué dice Teresita yo para, haciendo un parafraseo acá? Todo lo que inspire, o sea, el espíritu no suscita deseos irrealizables. Todos Qué bien, son posibles. qué bien. Imagínate esta escena, Mello. Yo voy a hacer aquí, Cuidado. no, pero es una escena hipotética. Imagínate que hay un sacerdote que quedó de casar a una pareja, ¿no? Y entonces hay
momento en que uno necesita esas ideas inspiradoras. Pero resulta que el sacerdote es muy ocupado y en medio de su ocupación confundió la iglesia y llegó a una iglesia y resulta que no estaba la pareja que iba a casar y dice, pero ¿qué sería lo que pasó? Sería que se quitaron y el último en enterarme fui yo y de pronto cae en cuenta que no era en esa iglesia sino en otra y dice, Espíritu Santo, ilumíname, marica, y el Espíritu Santo me iluminó, marica, como dice Carlos Mario del Águila Descalza. Y pasa un domiciliario y el hombre ya está vestido de sotana, el sacerdote, y le pide al domiciliario y le dice, venga hermanito, ayúdenme que mire lo que me pasó. ¿Te imaginas esa escena? ¿La has No, visto alguna vez en tu vida? yo no sé quién le contó ese cuento a usted. Es la única vez que yo he llegado tarde a un matrimonio porque llego siempre muy temprano. De hecho, llegué muy temprano. Pero cuando yo tenía un programador de esos de cuadritos. Tenía un matrimonio un sábado a las 7 de la noche en Santa María de los Ángeles. No, en Santa, no, perdón, en Santa, y al otro Vas a volver a llegar tarde. y un cuadrito más abajo tenía un matrimonio a las 7 de la noche en Santa María de los Ángeles. Yo lo miré, ese día se había accidentado el carro que habíamos tenido allá en Monticello. Entonces Calomario, un taxista que se mantenía ahí recibiendo gente del CES, me llevó. Y yo llegué tempranísimo. Además, le había entrevistado con los novios y le había dicho a la novia, trate de llegar puntual, no torture al novio, no por mí, sino por el novio. Y le insistí mucho. Y llego yo a Santa María de los Ángeles y yo no veía a nadie. Dije, ¿será que es otra hora? Cuando me llama un amigo, de pronto fue el que le contó el cuento, Carlos García, y me dice, Mello, ¿dónde está hermano? ¿Usted es que no piensa ni al matrimonio? ¿Cómo así? Estamos en San Lucas. De Santa María a San Lucas realmente hay 5 minutos de camino. Había habido un accidente No puede ser. en los bares, perdón, en la loma del Campestre, que era la que yo iba a subir, donde empecé a subir en el taxi. Ojo, yo no estaba de sotana, pero estaba de clériman de saco negro, con la inferior. O sea, yo no tenía cómo llegar, o sea, no iba a llegar. Vea, yo, Calomario, el taxista, yo pensé que le iba a dar un infarto. Yo no sabía qué hacer y el Espíritu Santo me iluminó y ahí en la cunética estaba pasando el domiciliario de una farmacia. Yo no le dije nada, yo me bajé y me le monté en la moto. Le dije, me tiene que llevar. Y me dice, ¿a dónde? ¿A dónde? Y yo, a la iglesia. Yo le pago, Jeff, pero es que yo voy a llevar un domicilio. Y le dije, a mí no me importa. Para resumirle el cuento, cuando yo llegué, pues todo el mundo estaba tomándome fotos. Yo ya estaba a la vuelta esperándome en el carro. Yo llegué en moto con un domiciliario. Empecé esa ceremonia pidiendo disculpas. Les dije, vea, les pido perdón, me fui por otra iglesia. Ojo, único matrimonio al que he llegado tarde y te lo contaron. Ay, me encanta esto, me encanta. Hacía rato no me reía tanto en un live, hombre. Pero qué maravilla. Pero bueno, esas son iluminaciones del Espíritu Santo. ¿No sabes qué he dicho yo? Yo digo, todavía ese domiciliario debe estar preguntándose a mí qué me pasa. De manera cerrado yo, y corra, dele duro, y de esa manera, por nada, el Espíritu me suscitó, y si no pasa ese domiciliario, yo no llego a matrimonio. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, entonces ahí es donde uno se da cuenta definitivamente que el Espíritu Santo sí es fuente de amor, porque pasa el domiciliario justo cuando tiene que pasar. Gozamos como estamos gozando en este momento, nos llenamos de alegría, de todo esto maravilloso que nos llena el Espíritu. Yo creo que ese sí es un contacto genuino con el Espíritu Santo, ¿no? Perfecto. Dios me lo mandó y siempre lo dije así, o si no, no hubiera llegado. A mí es que me encanta datearme un poquito, hombre, no, con estas cosas. Te cuentes, qué miedo. Bueno, pregunta, ¿cómo se comunica uno con el Espíritu Santo? ¿Cuáles deberían ser las condiciones para uno decir, quiero de verdad entrar en contacto con el Espíritu Santo? A ver, nosotros hemos hecho del camino de la fe un camino muy extraordinario, muy raro, como dijiste ahora. Debería ser lo más ordinario de la vida. Hombre, si somos habitados por Dios, porque eso que nos han dicho de que Dios vive en las alturas, no, Dios habita en el corazón humano, la Trinidad entera
el Dios entero, pónganlo en la religión que sea, es la fuerza que mueve el corazón humano. Es simplemente hacer un momento de silencio y descubrir lo más hermoso de nosotros mismos, la capacidad que tenemos de amar, los sentimientos bondadosos, los pensamientos nobles, las palabras de bendición, las miradas de misericordia, las acciones llenas de compasión y de generosidad. Es encontrarnos con nosotros mismos, que es lo que más nos cuesta, hacer silencio interior y descubrir que ese corazón palpita, que con ese palpitar está llevando el oxígeno, y el oxígeno es el amor, a la mente para iluminar pensamientos, a los ojos para mirar de otra manera, a los labios para pronunciar bendiciones, porque todo lo que hacemos vitalmente se mueve por el impulso de ese corazón donde habita el amor. Qué bonito eso, hombre, qué bonito. Eso significa cada acto de conciencia en presente, llevado a cabo con amor, con intensidad, con esa fuerza interior, de alguna forma está colitado por ese Espíritu Santo, y yo creo que ese es el que nos catapulta a hacer tantas cosas maravillosas, ¿no? Y tiene que ser lo más ordinario, o sea, es que no puede existir otra forma. Yo no sé nosotros por qué Santa Teresita Niño Jesús decía que hay que hacer del ordinario de la vida lo extraordinario del amor. Lo ordinario, despachar un hijo para el colegio, despachar al esposo, saludar los papás, abrazarse con la pareja, bolearle la mano al vecino, barrer el frente para que no le caiga la basura al otro, atender el que tiene que pasar la calle. Ese es el espíritu. Qué bien, Pequeñas qué bien. pulsaciones del espíritu en el corazón humano. Hermoso eso, hermoso eso. Imagínate esta otra escena. Va caminando un joven estudiante con 3 amigos por ahí, ¿no? Y de pronto pasan unas peladas muy lindas, ¿no? Y, y de pronto se le ocurre decir a uno de ellos, uy, mira esas peladas qué tan lindas, y tú de pronto dices, no, la de la mitad sí está como feíta. ¿Pero cuál? ¿Cuál la de la mitad? No, la del vestido de cuadros. Pero la del vestido de cuadros chiquitos o pequeños o grandes. Dice, no, no, la de los cuadros grandes está muy fea definitivamente. Y de pronto se le dice, es que es mi hermana. ¿Tú te Oiga, imaginas al espíritu dictando una cosa que diga, hijo de pucha, tu hermana cómo ha mejorado últimamente? no, te cuento que yo creo que es de las vergüenzas más grandes que para... Oiga, pero además es una lección que recuerdo. Yo no sé quién te contó eso, pero eso fue verídico. En el parquecito de Malibú se había acabado de pasar una familia, y yo conocí al muchacho, y yo hago amigos muy fácil. Es más, yo siempre era el que acogía el nuevo del salón, el nuevo del barrio, porque parece tan difícil estar en un escenario donde uno es nuevo. Y ese día aprendí una gran lección. Primero, cómo es de fácil lastimar a alguien. Y yo he procurado mucho, Alejo, en mi vida. Es lo que más a mí no me duele equivocarme. No. Y me he equivocado mucho. A mí me duele que con mis equivocaciones yo pueda lastimar a alguien. Y sabes que vivir de espalda al espíritu es ser objetivamente malo. Es decir, vivir de espaldas al amor es yo planear dañar al otro. Es quererlo dañar objetivamente. Porque uno puede dañar al otro de buena voluntad. O sea, yo dije una expresión que te golpeó y yo no sabía que te iba a golpear porque no conocía lo que tú habías vivido, pero siempre tuve recta intención. Sí. Ese día yo sentí que tal vez por ser hacerme el gracioso y todo, hice un juicio. Además, un juicio que no es muy mío, porque yo en eso he sido poco materialista. O sea, yo siempre, a mí me seduce el ser humano, más que la apariencia física. Yo, por ejemplo, yo muero con un niño Down, yo muero con un niño especial, yo muero con un anciano. O sea, me genera un sentimiento muy lindo. Ese día yo me quería morir. Obvio que el Espíritu Santo me suscitó lo que vos dijiste. A los poquitos días le dije al amigo, oíste, tu hermana ha mejorado mucho. No, no era verdad, pero yo tenía que decir algo porque yo había... Ya tenías que componerlo. Pero mire, recuerdo esa escena y la he comentado varias veces con mi familia alguna vez, como uno de los donde yo me sentí tan mal. Él no le portó, él se rió. De hecho, una niña que después nos hicimos muy amigos, muy especial, que ahí es donde uno ve que la verdadera belleza es otra. Un ser humano lindo,
de corazón te lo digo, recuerdo con mucho cariño esa familia, pues fuimos amigos de barrio muchos años, y después de hecho yo a ella le conté alguna vez lo que había pasado, porque el hermano nunca se lo contó, pero de verdad, ojo, porque es donde uno siente que es lo que está aflorando del corazón. Claro. ¿Qué me permitió a mí el espíritu del amor? Ese día caer en cuenta, ese día sentir ese dolor y ese día querer remediarlo. Qué bonito eso, qué bonito eso, es verdad. Y cada rato metemos las patas, no vas a creer que eso es del medio, yo es porque te molesto aquí No, y yo te soy busco una muy forma de que... imprudente, le cuento que yo las meto diario, porque el día que repartió la prudencia yo como que llegué tarde, por imprudente. Sí, eso también me contaron. Alguna vez, tú estudiaste en la UPB, ¿no? Mm, Y en la UPB había una cosa muy especial, que era el famoso pan y empanada, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? claro. Ah, eso era una Era fantasía, el una manta. típico, Pepsi para empanada porque no vendía Coca-Cola. Pepsi, pan y empanada. ¿Y qué tal que en ese momento pase alguien, un compañero tuyo, alguno, y de pronto trate como de toser al lado de tu gaseosa y de pronto te da mucha rabia y se la tiras encima y sales corriendo y ahí es donde uno dice, bueno, es que el Espíritu Santo crea también almas gemelas. Y entonces saliste corriendo, te metes a la biblioteca y resulta que ya te venían persiguiendo para cascarte. ¿Y cómo te parece que, que esos que te vienen persiguiendo encuentran al mello, al gemelo, que es igualito, y el pobre mello se gana la cascada por el verdadero mello, ¿no? Mira, es una anécdota bien muy linda. En el colegio hacíamos la fila para la tienda. Entonces yo compré con un amigo y el amigo llevaba las empanadas y los panes y yo llevaba las dos Pepsis grandes en vaso. Y dos muchachos más grandes, en 11, yo estaba en noveno, por ser muy graciosos, yo iba pasando estrecho y eructaron así fuerte. Y pues esto es muy desagradable, pues me soplaban el eructo en la cara. Ya tampoco. Un muchacho de ellos. Ah, no, yo no lo pensé. Yo le tiré las dos Pepsis en la cara. Y yo salí corriendo y el man se resbaló y se cayó y yo me metí a la biblioteca. Y Juan iba saliendo de la biblioteca, mi hermano. El gemelo. Afortunadamente yo tenía un primo que era profesor de allá y se enteró y fue a la biblioteca a ver qué pasaba, porque entonces mi hermano le tocó volverse a la biblioteca. Yo conté, y ¿sabes qué? Creo que eso también me regaló una cosa y es, a ver, yo trato de ser una persona muy calmada, muy tranquila, pero a mí ver que lastiman o una injusticia, cuando yo veo que un poderoso quiere lastimar al débil, yo me vuelvo como Robin Cook, yo no sé, como el defensor, y me he metido en problemas por eso, porque no me parece, yo no puedo ver, de una vez tuve una dificultad porque yo iba en el carro, venía de una novia que tenía para mi casa, y yo vi unos policías pegándole a un habitante de calle, y yo me bajé, y le dije, no le pueden pegar. Es que si robo lo llevan a una cárcel, usted no le pueden pegar. ¿Quién es usted? Yo decía, un ciudadano. ¿Usted lo conoce? Y le dije, yo no lo conozco, pero me pegan a mí. Y yo era papo. Yo decía, o sea, yo no puedo, no soy capaz de contenerme. Y ese profesor, pues, les dijo a ellos, pues, nos apuntaron a todos, pero que no me podían pegar, porque ese man cada que me veía me quería matar, pero no podía hacer nada. Y es como a veces, o sea, antes no hablábamos de bullying, hablamos el amontón en el colegio, pero yo reflexioné mucho de eso y es, a mí siempre me regaló el Señor no por ser muy santo ni muy bueno, como ser el defensor de los que no defienden. De hecho, por ejemplo, yo era muy buen estudiante, pero yo era el único que hacía trabajos con los que nadie se juntaba, con los que no hacían nada, y los ponía a trabajar. No era que yo se los hiciera. Uh -huh. Y muchas mamás me recuerdan por eso todavía, porque yo sí traté de ser como muy solidario. Y esa anécdota me sirvió, tengo aprendizaje porque yo aprendo de todo. Primero, a que uno también tiene que buscar reaccionar de otra manera. Hubiera sido más pedagógico denunciar o algo. Y lo segundo, que mucha gente puede salir lastimada por uno. Entre ellos mi hermano. ¿Qué tan
especial eso, yo lo cuento como anécdotas y aquí le sacamos un poquito de risas a esto, por supuesto, pero como tú dices, siempre hay inmersa una lección por aprender. Aprendizajes, esta Alguien es me la estaba escuela de diciendo la a ti que vida. yo te estaba haciendo matoneo aquí, ¿no? Pues te No, dejo, ¿sabes qué? Eso es lo que habla de que la vida es una escuela. Lo triste es cuando a veces nos ocurren cosas buenas y malas, porque yo no evalúo eso como malo, sino como anecdótico. claro, Pero todo lo que nos sucede en su momento, ¿qué nos pudo claro. enseñar? Yo sí traté, toda la vida he tratado de, hasta los momentos más duros que he tenido, ¿qué me está enseñando la vida para ser mejor? Ojo, para moldearme más según el espíritu. Ahí es donde el espíritu habla. Qué bien, qué bien. Y yo creo que son los momentos que lo llevan a uno a entrar en ese silencio. Alguna vez le escuchaba a la Madre Teresa diciendo que Dios habita en el silencio y ahorita al principio dijiste, en ese momento de silencio, cuando uno acalla el ruido de las emociones, yo creo que precisamente llegan esas cosas tan bonitas del espíritu y nos permiten esto, sonreír y a tener una conversación completamente espontánea donde en esas sonrisas a lo mejor tocamos los corazones de otros y alguien se está acordando de otra anécdota similar. Por ejemplo, que alguien vaya también en la calle con unos amigos y alguien le pregunta, o en la universidad alguien le pregunta, estando estudiando ingeniería, hombre, ¿qué tal este señor? ¿No? Y tú dices, no, ese es un hijo de tantas, ese es un de todo, y hasta le dice el apodo con que le tienen y toda esta cosa, y claro, de pronto ella dice, es que él es mi papá. No te digo que el día que repartieron la prudencia, o sea, eso fue, lo recuerdo tanto, tanto, tanto. Eso fue un 31 de diciembre. Sí, Generalmente nosotros nos damos el año nuevo porque ya estamos en edad universitaria y todo, y ya nos íbamos para donde otros amigos que tenían rumbas más largas, porque mi casa no era de rumba muy larga. Mi papá y mamá se acostaban más bien temprano. Y a mí me pareció muy sospechoso que Luis Carlos, mi hermano, me dijo, vamos a ir con unas niñas y, y la que me presentó a mí era como la más bonita de todas. Y yo, ¿eh? Entonces nos fuimos para una fiestecita a la casa de un amigo y la con la que yo salí era muda, pues. No, yo salió con un maniquí me hubiera ido mejor. Era como aburrida, ni hablaba. Y yo dije, pues yo la dejé ahí sentada y me fui a hablar con otras chicas que había ahí. Entonces una de ellas me preguntó, ¿usted dónde estudia? En la Nación. ¿Usted conoce a tal perro? Y dije, ay, no, no me mencione, pero no me dañes este final de año, este año nuevo, no, 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 ese señor, no, 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 qué tal, por Dios. no, Y ella me dijo, él es mi papá. Pero le digo que además en esa época era el director de no. carrera. No Ay, puede ser. que me suscitó él. Yo no sé quién te conté las anécdotas. Yo no sé un amigo de quién, pero eso no lo sabe casi nadie. O sea, yo me pasé el resto de la noche y de la mañana tratando de explicarle a esta niña porque el papá era así, porque yo lo consideraba así. ¿Cómo sería que yo creo que la niña llegó odiando al papá a la casa? Porque ella me decía, no, él sí es así, no, él sí es. Y es que realmente era una persona apertura, esos que en la primera charla de introducción, usted no sirve para esto, esto es una escuela de valientes, ustedes son muy flojos. Bueno, nos desanimaba a todos. Pero eso después muy rápido se pensionó, dejó de ser director de carrera. Yo con la niña me volví a encontrar un par de veces, 3 veces. No le volví a mencionar el papá. Pero mire, yo le digo una cosa, es verdad, es la ligereza para hablar. Yo expresé lo que yo sentía, porque realmente el sentimiento era real. Era un señor muy difícil, un profesor, mejor dicho, de esos que querían que a uno lo echaran de la universidad, que hacía exámenes, que uno decía, esto no tiene nada que ver con lo. Pues muy difícil, muy difícil. Claro, Ya en sus últimos años de maestro. Pero a veces el silencio es del espíritu. sí. En el mucho hablar hay mucho errar, dice la frase. En el mucho hablar hay mucho Mucho errar. errar. Y uno a veces debe hacer la pausa, el silencio, y hay expresiones que yo voy a poder decir de otra manera. Mírame, yo con el Señor no me entiendo, es muy difícil como maestro, pero no Sí, más. claro, claro. Pero decir cosas como,
difíciles. Bueno, y no será mello que también a veces el espíritu nos lleva a ese tipo de circunstancias y nos dice, venga pues hermanito, como usted no ha aprendido y usted es medio cabecidurito, aprenda pues a la fuerza y péguese una buena chantada y péguese una buena cosa, porque, a ver, yo creo que el espíritu le habla a uno de muchas maneras, tal vez en sueños, tal vez en visiones, tal vez en profecías, yo no sé, en palabras o en cosas que uno sienta que escucha o en situaciones como estas que dicen, venga, que yo necesito socorrerlo porque, porque si no usted se va a hundir solito, ¿no? Uy, es que yo, por ejemplo, en esa situación, a mí no me preocupó tanto ni siquiera la expresión que yo tenía sobre el maestro, porque realmente era una persona muy difícil, pues no era el sentir mío, sino lo mal que la pude haber hecho sentir a ella. Claro, O sea, claro. el dolor mío era ese. Pero, Sí, ¿sabes una cosa? Lo que vos estás diciendo es tan cierto, porque el camino espiritual no es un camino de perfectos, sino de perfección. claro, Y es ahí donde uno se va puliendo, claro. es ahí donde uno se va volviendo más prudente, es ahí donde uno se vuelve más sensato, ahí es donde uno empieza a depurar las emociones, a purificar el lenguaje, a tener una mirada diferente, a arropar al otro, a sentir el dolor del otro. Porque si yo estuviera en el lugar, a colocarme en el lugar del otro, que es lo que a mí más me han enseñado estas situaciones. O sea, si fuera yo el hijo de ese profesor, pues por más que yo sienta que es verdad, me dolería mucho que me lo dijeran y que me lo dijeran de esa manera. Entonces, Claro. es verdad, mírame, es tan lindo cuando un papá que te ama, por amor, porque eso lo hace el amor, eso lo hace el espíritu, te deja empezar a caminar aunque te Claro. caigas, para que te levantes, para que pongas más cuidado, para que te des cuenta que hay superficies diferentes, que hay lugares en los que te puedes golpear. Todas esas cicatrices que tenemos en la cabeza, en la barbilla, en la espalda, algo nos enseñaron, algo nos Mira, enseñaron. muy, pero muy a propósito, yo estoy haciendo esto, no vas a creer que no, yo soy medio No, malo. yo lo que quiero es averiguar la fuente. Pero además lo hago porque es que uno tiene la noción, medio, o lo criaron con esa noción de que el sacerdote es el más o menos el santo triste, ¿no? Y alguien decía que un santo triste es un triste santo, ¿no? Y yo creo que fíjense cómo detrás del medio, un hombre tan espiritual, un hombre tan especial que nos regala estos momentos tan geniales, es un ser humano que espontáneamente, además miren la actitud de él cuando yo revelo toda esta cantidad de chiviadas que me pegaron tan especiales y yo veo un niño aquí sonriendo y ese niño sonriendo para mí no es otra cosa que el reflejo más claro que uno puede encontrar en la vida de la existencia del espíritu. Un niño inocente, un niño que goza, un niño que sonríe, un niño que se sonríe consigo mismo y eso sí que me parece importante, aprender a reírnos con nosotros mismos, no es de nosotros mismos, sino con nosotros mismos y por supuesto con el otro, no del otro, y eso es bien significativo. Me encanta que en una sonrisa encontremos ese Espíritu Santo mello. No, yo me río, no, es muy lindo. Los aprendizajes, aprender a reírnos con nosotros mismos, ser capaces de descubrir que en el caminar de la vida se van asomando escenas y momentos que de alguna manera nos direccionan en la dirección correcta, cuando somos capaces de mirarlos desde el amor de Dios. Puede que a uno, mucha gente dice, a mí no me importa, o yo no pido perdón, o eso me sostengo. Eso es de espaldas al amor. Claro, Eso es de claro. espaldas al amor. Le puedo decir que en todas estas circunstancias no he tenido ningún problema en decir, perdona, la embarré. Ah, Claro. no. Yo recuerdo que con ese amigo al que le dije, la hermano, la embarré. Perdón. Y me Ah, imagino que también te tocó no solamente pedir perdón, sino perdonar, porque aquí veo a Girasol de Amanecer, que tú sabes que es una fiel seguidora tuya. Dice, mis amigos y yo, si no le logramos escapar después de dejarle la muñeca ahorcada en su cuarto en la parroquia de San Pío en Bogotá, no puedo creer, Dios mío bendito, estas están peores que mis hasta anécdotas. allá, deja una muñeca ahorcada, colgada. Qué susto cuando yo entré. Yo recuerdo todo eso, no, ya les perdoné. Pero ¿sabe otra cosa? Es que yo tengo también una faceta, yo soy bromista, a mí me gustan las bromitas. Y bromista Pero, pesado, pero, bromista pero me pesado, gusta. No, pero a ver, yo no soy de bromas que afecten como la claro. integridad física, eso que hacían y cuando uno iba a paseos, que el que tomaba unos tragos le cortaba una ceja. No, no, no. No, no, yo soy de echar
espumita, hacer bromas, bueno, pero me gusta que me las hagan. O sea, no, o sea, yo siento que cuando yo logro que del otro salga ese ser que puede ser bromista, que puede ser como niño, que se puede gozar con uno, eso de alguna manera relaja la sin existencia duda. humana, como vivimos tan tensos y a veces como tan Sí, amidonados, sí, sí, como sí, sí. tan neuróticos, como tan rígidos. Ojo, inclusive en las cosas de iglesia, de fe, no solo en la católica, a veces todo lo que tiene que ver con la divinidad es como tan adusto, como tan irreal, como tan lejano Sí, de la dimensión humana y de la diversión y de la alegría y del gozo y del humor. No, no, yo siento que hay que relajar la yo vida. creo, Mello, que de hecho nos empezamos a enfermar cuando nos empezamos a tomar la vida muy en serio y cuando en ese momento pensamos que y confundimos la seriedad con algo que implica amargura, con algo que implica rigidez, con algo que implica poca flexibilidad frente a la vida. Y tal vez eso es lo que estamos llamados a vencer en un momento determinado. Y yo creo que en esos momentos también nos habla el espíritu. Mi pregunta, Mello, es, ¿cuáles son esos tipos de manifestaciones del espíritu? Alguien decía, las manifestaciones son el temor a Dios y la sabiduría, no sé qué otras, el entendimiento. Ahí me ayudarás con ese poquito que me faltan, pues, pero ¿cómo entender esas manifestaciones claramente como del espíritu? Ahí son más visibles y son más comunes a todos. Si son del espíritu, son comunes a todos. Los otros son dones más extraordinarios, ¿cierto? Entonces su papá le regala a todos los hijos una bicicleta. Uh -huh, Pero fuera de eso a uno le da unas medias, a otro una camiseta, pero la bicicleta es de todos. uh -huh. Manifestaciones del espíritu, la alegría. Y la alegría que no es una alegría efímera, momentánea, sino un gozo constante que brota del Es corazón. Pero yo le digo cierto. a la gente, ríase en serio. Es decir, ríase, ríase. El Ajá. gozo, el gozo, el gozo, el gozo, uno vivir contento. Ah, que es que usted es contento porque usted tiene problemas, todos los tenemos. Es que usted es contento porque yo tengo dolor, a todos nos muere, a mí también me murió mi papá y mamá. O sea, eso no es, eso no va en contravía de la alegría. Uh -huh. Segundo, la paz interior. La paz es del espíritu, les traigo la paz. Qué Por bien. eso hay que sacar de nuestra vida todo lo que nos robe la Uh paz. -huh. Todo. Si usted tiene una relación que le roba la paz, no es del espíritu. Si usted tiene un trabajo que le roba la paz, no es del espíritu. Si usted va a un lugar que le roba la paz, no es del espíritu. Tome distancia. Tercero, que a mí me parece muy importante, y es la nobleza de corazón. Es decir, vivir en el espíritu significa que tú no le das lugar en el corazón a sentimientos que te puedan dañar o dañar a otros. No, eso no es del espíritu. Es una manifestación del espíritu. Cuando usted es capaz de, de perdonar fácil, de acoger fácil, de amar al otro en su error, de descubrirlo en sus necesidades. Para mí es muy importante. Otra manifestación es la recta intención. Cuando tú todo lo que lo haces con el verdadero sentido de ser más y mejor Qué y de ayudar a que los otros también lo sean. Recta, servir. recta intención. Y la recta intención habla de honestidad, habla de verdad, habla de responsabilidad, habla de respeto por la diferencia, habla de libertad, de todo. O sea, cada una de estas manifestaciones envuelve en sí cantidad, una cantidad de manifestaciones adicionales. Cada una, entonces, tenemos, como te digo, el gozo, la nobleza del corazón, la paz interior, la recta intención. Y yo diría que una gran manifestación del espíritu es el perdón. Uh -huh. Uh El -huh. perdón. Qué bien, qué bonito. Ser capaces de perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. Yo, por ejemplo, te perdoné hace rato que seas hincha de Nacional, pero bueno, Ah, no, eso es parte. yo no soy culpable de sus desgracias. Yo no. Eso es acunar las diferencias. Sí, Eso está es bien. una las diferencias.
Aquí alguien nos está diciendo, Mello, y me parece bien interesante esa pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el espíritu y el alma? A ver, lo que pasa es que hablemos del alma como el lugar donde habita el espíritu, es decir, como el corazón, el ser como tal. El alma es el ánima, el ser vivo en el que habita el amor. Entonces, el espíritu es el amor que habita en ese ser, en esa ánima, en esa alma. Qué bien. Uno es el lugar y el otro lo que se guarda en el lugar. Ok. La esencia uno y el recipiente el otro. Exacto. Perfecto. Qué bien, qué bonito eso. Nunca lo había visto así. Finalmente, detrás de todo esto, ¿cuál es la misión del espíritu? Ayudarnos a vivir la vocación humana. El llamado es que todos somos un llamado al amor. ¿Por qué? Porque todos somos unos llamados a ser felices. En eso termino yo siempre. Todos fuimos creados para ser felices y ayudar a que los demás también lo sean. Ese es el camino humano. De hecho, es el sueño, el anhelo que todos tenemos. Que nos equivoquemos y busquemos la felicidad donde no está. Que nos equivoquemos y creamos que el amor es otra cosa. Que creamos que lastimarnos es amar. Eso es otra cosa. Son desviaciones. Todo ser humano tiene una vocación. Vocación significa vocare, llamado. Porque todo ser humano es un proyecto. Recuerde que una vez les dije que el ser humano es el único ser en la tierra que no existe, que no es, sino que está llamado a ser. El gato no puede ser más gato, el perro no puede ser más gato, el gato no puede renunciar a la gateidad, el perro no puede renunciar a lo que es. Nosotros todos los días podemos ser más humanos o inhumanos. El espíritu es el que nos ayuda a configurar ese proyecto humano hasta la plenitud. Qué bien. Es el que nos ayuda a ser lo que estamos llamados a ser. Wow, qué bonito eso, qué bonito eso. Vi por aquí conectado a Sergio Molina, un gran personaje muy especial. Ah, te conoces, qué bueno. Sí. Sergio, tú sabes que nos habla mucho del amor y hace poquito hacía un live con él en el que hablaba de la fama y el reconocimiento y de la importancia de reconocer al otro y sentirse reconocido por el otro, más allá de una intención de figuración o algo parecido, sino como un acto de verdadero respeto por el otro. Reconocer al otro también es una muestra del espíritu, creo yo, ¿no? Sí, me parece muy lindo. Yo quiero mucho a Sergio y ese tema también lo trabajamos una vez en un live y lo admiro mucho por su vocación de servicio, de interesada y a veces ha tenido dolores muy grandes por ese querer reconocer al que nadie reconoce. Claro, claro. Yo siento que el reconocimiento significa que yo soy capaz de amar al otro como a mí mismo. Y eso, no en vez de a mí mismo, no, como a mí mismo. Y como siento que Dios me ama. Entonces, cuando yo siento que yo soy un milagro que brotó del corazón amoroso de Dios y que por eso yo soy una bendición para el otro, te reconozco a ti, Alejo, como una bendición para mi vida. Y bendición es bendecir, el bien decir de Dios para mi vida. Qué bonito saber que todos necesitamos ser reconocidos como hijos entrañablemente amados de Dios. Cuando yo sé eso, solo cuando yo sé eso, soy capaz de reconocerte como lo que realmente eres. Qué bien. El problema Qué bien. de la sociedad actual, y es que yo solo te reconozco a ti desde la posibilidad que tengo de utilizar para empoderarme yo. Entonces yo te quito a ti tu ser, solamente te reduzco a la utilidad que puedas ofrecerme. Qué bien, qué bonito eso. Por ahí vi también a Camilo Cuervo conectado que estaba hablando de un curso que hicimos muy especial con ellos, con la gente de Soul, que se llamó Los 7 Códigos de la Energía. Te agradecería, Camilo, si pusieras ese link allí que me lo pidieron ayer muchas veces, pero lo menciono porque ahí citamos muchos ejemplos donde realmente yo creo que cuando estamos con nosotros mismos, cuando hacemos esa pausa, cuando nos centramos, cuando volvemos al centro, y no en vano el centro es el del corazón,
yo creo que ahí empezamos realmente a conectarnos con los órdenes del amor. Y es allí cuando empezamos a volver a ser nosotros, cuando volvemos a la semilla de lo que somos, cuando volvemos a la esencia de lo que somos y a lo que vinimos a hacer dentro de un plan mayor o un plan divino, no sé cómo llamarlo, Mello, tú ahí sí me das la ayudita, pero yo creo que el solo hecho de volver al centro, de volver a casa, como alguien decía, es una manera exquisita de conectarse con el espíritu. Santa Teresa de Jesús habla en sus moradas que el alma es como un castillo de cristal, muy hermoso, todos nosotros, donde mora Dios en el centro y mitad. Qué bien. Y el camino humano es entrar por todas esas moradas hasta el centro y mitad, donde nos encontramos con lo más genuino del amor. Porque cuando ya nos encontramos con lo genuino del amor, no podemos vivir de otra manera. Cuando tú te has sentido extraordinariamente amado, tu vida se convierte en una respuesta a ese amor primero. Ajá. Todo lo que tú hagas, digas, sientas, pienses y actúes son formas de decirle a ese amor primero, te amo. Qué bien, qué bien. Es que fíjense que cada historia del Mello y cada palabra va cargada, yo creo que de tanto amor y de tantas ganas de entregar. Me estás haciendo acordar en este momento de Gabriela Mistral y su poema, El placer de servir. Y cuando decía por allá, sé el que apartó el odio de los corazones y las dificultades del problema. Creo que rezaba así más o menos la poesía. Yo decía, ¿cómo alguien puede tener una idea inspiradora tan profunda que pueda llegar a conectar con un poema de esta manera? Esa creación, esa capacidad innovadora y creativa del ser en una octava superior, digámoslo, definitivamente tiene que tener el concurso del espíritu. Es que mira, cuando el espíritu está en el corazón humano, a veces el lenguaje se queda muy corto. El lenguaje no alcanza. Por eso el espíritu se manifiesta con un poema, que es un lenguaje metafórico, con figuras. Por eso el espíritu se manifiesta con un abrazo, porque a veces no hay palabras. Con una mirada que te conecta, con un gesto de bondad, con una mano tendida, con un platico de comida en una mesa, con una cobijita en medio del frío, con una noche en vela en una silla, frente a una cama en un hospital. Ese es el lenguaje. Todo eso es del espíritu, porque a veces con las palabras decimos muchas cosas, pero cuando el amor es tan grande, las palabras se quedan cortas y la vida se vuelve poesía, no solo escrita, vivida. San Juan de la Cruz inventó una palabra porque las grandes revoluciones generan palabras. Cuando él vio que el amor de Dios era más grande que lo que entendíamos por la palabra amor, él se inventó la palabra adamar. 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 Ajá. Adamar es amar más que amar. El gran poeta de la mística cristiana, San Juan de la Cruz. Los invito a que conozcan los poemas. Noche Oscura, Cántico Espiritual. No, los poemas de San Juan de la Cruz. De un Yo alma enamorada. creo que ahí sí no me cabe la menor duda de que Del el espíritu... verdadero Adamar. Sí, sí, sí. Es que yo creo que esa vida de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, eso que yo creo que constituye la esencia de ustedes, los que tienen esa orientación en esa parte del sacerdocio y digamos que hacen parte de tu comunidad, yo creo que tienen una visión de un grado de sensibilidad tan especial, hombre Mello, que francamente yo no dejo de sorprenderme. Antier tuve la oportunidad muy bella de encontrarme a un ser humano maravilloso que tú conoces, el padre Hernando Uribe, Sí, claro. ¿sí? Y el padre Hernando Uribe, que muchos de ustedes seguramente conocen allá en Monticello, un sitio muy especial acá en Medellín, donde está la reunión de esta comunidad. A sus, yo no sé cuántos años, yo no sé, yo creo que son más de uno en todo caso, ya un poquito gacho, un poquito afectado, pues obviamente en su salud y toda la cosa. El hombre se acerca a mí
y me hizo recordar una cosa muy especial porque yo decía, yo no me puedo perder el saludo al padre Hernando porque me parece un ser fascinante y entonces se acerca y me dice, qué bueno que estás bien. Y de pronto espontáneamente hace y me da la bendición, ¿no? E inmediatamente me acordé de una charla que di hace 15 días en el edificio Square, allí donde estoy yo. Y al final, pues tú ves que mucha gente se arrima a saludarlo a uno, pero me encantó un gesto que yo recibí ese día y fue un niño que yo creo que no tenía 14 años. Y de pronto se acerca y me dice, me da un abrazo y me dice gracias y me dio la bendición. ¿Puedes creer eso? Yo te digo que ese día me sentí profundísimamente conmovido, además porque que un adolescente, casi un niño, haga eso, pues, pucha, ¿cómo no decir que ahí está el espíritu, hombre? Es que mírame, es tan lindo saber que cuando nosotros amamos de corazón, estamos siendo la bendición para el otro. Porque bendición es bendecir, como lo dije ahora, bendecir. Cuando a través de nuestra vida se dice el amor, estamos siendo bendición. Qué bien. Entonces tú le diste la bendición primero, con lo que hiciste, dijiste, y él quiso decirte con esa bendición, que eras una bendición para él y que él quería ser una bendición para ti. Te juro que Y fue el camino súper espiritual es bueno. pasar por la vida siendo la bendición de unos para otros. Aquí veo a alguien que también se conectó y tengo que, me disculpa si menciono algo personal, pero hace poco, bueno, viví una situación de salud compleja que muchos de ustedes conocen y me encontré con un momento en el que me sentí tremendamente vulnerable porque eso no estaba en mis presupuestos, porque jamás creí que me pudiera pasar a mí, pero pasó. Y lo cierto es que cuando pasó un momento en que yo sentí que me estaba hundiendo en mis propios pensamientos, me sentí angustiado, me sentí, si se quiere, medio deprimido, pero me encontré un grupo de personas, y esta persona me hizo recordarlas, un grupo de personas que me acogió de tal manera que con sus cuidados, con su paciencia, cada que entraban a la habitación a ponerme un medicamento, a hacerme un examen, a cualquier cosa, yo decía, pucha, ¿dónde tanta bondad en esta gente? ¿Dónde tanto sacro oficio? Porque no era un sacrificio y realmente yo creo que ahí yo sentí que había un espíritu colectivo. Tal vez Carl Jung lo diría la conciencia colectiva y a lo mejor sea otra manera de hablar del espíritu, pero yo creo que en hechos como estos siempre me yo hay tales actos de grandeza en la sencillez y en la humildad humana que yo creo que ahí nos impiden apartarnos por completo del camino, del sendero del medio, como alguien decía. Mírame, en medio de nosotros hay mucha bondad. En medio de nosotros fluye el espíritu. El espíritu no deja de aletear. El espíritu permanentemente se está posando como lenguas de fuego sobre cada uno, enriqueciéndonos con dones, con destrezas, con habilidades, con palabras, con acciones. Lo más triste es que a veces lo desconocemos y nos quedamos con las fotos donde allí no estuvo el espíritu. Y no, el espíritu está. Y lo más lindo, y lo decía también San Juan de la Cruz, donde no hay amor, siembra amor y cosecharás amor. Una gran misión de nuestro camino espiritual es sembrar ese espíritu donde no lo hay. Donde hay realidades de muerte, sembremos vida. Donde hay oscuridad, tenemos que ser la luz. Donde hay maldición, tenemos que ser bendición. Donde hay insultos, tenemos que ser palabras de amor. Y donde hay golpes, tenemos que ser abrazo. ¿Por qué? Porque el espíritu no tiene otra forma de manifestarse sino a través de nuestra vida. Hay muchos momentos donde uno medio como que quisiera tirar la toalla. Yo y nuestro grupo, pues hemos hecho muchas cosas a nivel de trabajo social y todas estas cosas, pero a veces uno siente que esas fuerzas oscuras como que cogen tanta ventaja y uno dice, pero ¿y entonces si estamos tantos bregando a cambiar este país, a cambiar las condiciones y miro, por ejemplo,
o miraba, porque confieso que he cambiado ese punto de vista, pero muchas veces miro con desesperanza lo que está ocurriendo a nivel político en nuestro país, lo que ocurre en nuestras ciudades, lo que ocurrió con nuestros gobernantes, que de pronto algunos nos dan una luz de esperanza. ¿Cómo hacer que en esos momentos, Mello, no nos pueda el desaliento, no nos pueda la fatiga y el cansancio? ¿Y cómo hacer que en ese momento vuelva ese espíritu a nosotros y nos jalone un poquito y nos diga, venga hermanito, que lo necesitamos en esta misión tan importante? A ver, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en el espíritu que me sostiene. O sea, ¿qué podrá vencerme? La muerte, el hambre, la persecución, todo lo puedo en aquel que me conforta. Ahí es donde se manifiesta con más poder el espíritu. Mire, porque nos lastimaron como ciudad, hoy tenemos sentido de ciudad. Hace mucho tiempo no estábamos tan juntos, Sí, sí. jalando para el mismo lado. Ese es el espíritu. Mire, el espíritu tiene muchos poderes. Uno de ellos es que es un gran reciclador de circunstancias adversas. En todas las anécdotas que miramos ahora, que fueron anécdotas muy graciosas y todo, pero que pudo haber dolor de alguien y todo, ¿cuántos aprendizajes? ¿Cuántas cosas buenas no saqué yo de ahí? Y todos podemos sacar. El amor es un gran reciclador de circunstancias adversas. Ahí es donde se manifiesta el verdadero poder que tiene. Cuando en medio de toda la adversidad sentimos que hay un poder tan grande, que hay unas manos que se tienden, que nos juntamos, que hablamos para el mismo lado, que nada nos queda grande, que somos capaces de tener ideas, de recrear la vida, de recuperarnos. Ese es el verdadero espíritu. Es que si nosotros no tenemos dificultades para salirnos del camino, si no tenemos dificultades en el mismo camino, si no tenemos tropiezos en él, no necesitaríamos el espíritu. Porque el Qué bien. espíritu es el que nos permite avanzar en medio de todo eso. Me quedó resonando profundamente esa frase. El amor es un gran reciclador de circunstancias adversas. Qué bonita esa frase, hombre Mello, qué bonito eso de verdad. Yo creo que ahí van llegando cosas muy especiales. ¿Sabes qué bonito también tiene esto? Que no me has pedido la fuente que me chivió tanto y esa misma fuente me contó otra cosa muy especial. Yo, ¿Cómo? yo soy cabeza, yo me imagino un poco de gente, pero que diga, Eso me encanta dejarte con la intriga. ¿Y cómo te parece, o cómo les parece a ustedes que cuando el Mello se estaba ordenando y ya tenía su hábito de carmelita, entonces esta ceremonia entiendo que la hicieron en el Duruelo, ¿cierto? El Duruelo allá en Villa de Leyva, sí, pero en no en Villa. forma de... Ah, bueno, es un sitio precioso, es un sitio muy, muy, muy hermoso y que uno diría de esos, como decían Tola y Maruca, muy caché, mijo, muy caché. Y que alguien te dijo, "Ja, si estos son los votos de pobreza", y que tú le contestaste, ¿cómo serán mis votos de castidad? Eso es una frase que utilizamos mucho los religiosos cuando estamos. Nosotros tenemos, gracias a la orden y a un gran esfuerzo, en Villa de Leyva, que es donde nosotros tenemos la casa madre, ahí nacimos y hacemos el noviciado y hacemos nuestros primeros votos religiosos como consagrados ya carmelitas, ofrecieron un almuerzo en esa hospedería, que es la hospedería que nos permite a nosotros, pues de alguna manera, tener algunos fondos para formar los muchachos Qué porque nos bien. mandan a buena universidad. No nos alcanza, pero con eso nos ayudamos mucho, porque no tenemos, no, no tenemos muchos, no tenemos centros productivos, tenemos parroquias y muchas de ellas en sectores populares. Entonces me dijo, si esto es el voto por el, dígame cómo era el de castidad, haciendo como la paradoja. Y saben una cosa muy linda que entiendo yo por castidad, ser casto, porque todos estamos llamados a ser castos, es no permitir que nadie nos divida el corazón. Qué bien, qué bien. Que nadie ni nada nos Nos diga. divida el corazón. Qué bien Nuestro eso, qué bien. corazón todo es para el amor. Y desde el amor somos capaces de ser honestos, fieles, leales a esas promesas, a esas alianzas, a esos sueños, a esos anhelos, a ese camino de plenitud humana
al que estamos llamados. Qué bien, qué bien. Yo no puedo dejar terminar porque se nos va acabando el tiempo. Fíjense que estas charlas con el Mello son para uno sonreír, para uno profundizar, para uno elevar el espíritu también, para uno pasar por todos los estadios, y a mí eso me encanta definitivamente, pero no puedo dejar terminar esto hablando de lo que nos hablaron siempre, de los dones del espíritu. La profecía, lenguas, el don de interpretarlas, la curación, el conocimiento de misterios, en fin, todas esas cosas, cómo el espíritu determina a quién le fue dado ese don. Para mí el don, por excelencia, porque yo tengo cierta pelea con esos doncitos, es la vida. ¿La qué? La vida. Ajá. Y la vida en el espíritu es una vida en el amor para que esa vida se planifique. Dios le va dando a cada uno las herramientas que necesita para planificar esa vida. Por eso una mamá siempre le dará el don de consejo, si la mamá está conectada desde el amor con sus hijos. Qué bien. Por eso siempre le dará a un papá y una mamá el don de sabiduría. Por eso siempre será capaz de regalarle a cada uno, por eso dice la palabra, de acuerdo a sus necesidades. A cada uno de acuerdo a su capacidad. ¿Qué necesitas tú, Alejandro, para planificar tu vida? Tu vida se planifica mucho sirviéndole a la gente, desde las enseñanzas que les puedes comunicar a través de lo que sabes, conoces, pero además te dio un don de conectar gente que te ayude a llevar el mensaje que tú quieres llevar. Te lo dio a ti, porque él sabe que por ahí va tu camino de plenitud humana. Qué belleza eso, hombre, qué belleza. Mello, ¿y qué tal si terminamos esta charla? Será mucho pedir, hombre. Bueno, es que fíjense, ustedes saben que yo he hecho todas las maniobras posibles aquí en estas charlas. Unos días lo tiro al charco aquí en vivo y le digo, Mello, nos vas a tener que regalar aunque sea un espacio cada mes. La última vez que le dije eso fue hace un año y ven que no resultó. Tampoco, exagerado. Ahí sí está como Tola y Maruja. Mi hijo, por Dios, el Ananías me lo recordó esta mañana. No, mentiras, pero ¿qué tal si para finalizar terminamos con una pequeña meditación en la que invoquemos ese espíritu para que en verdad esté con nosotros y nosotros encontremos esa actitud de receptividad y disposición a recibir? Claro. Padre de amor, de infinita ternura, tú has colocado en cada corazón humano la fuerza de tu espíritu, para que cada ser humano viva el gozo de saberse hijo entrañablemente amado, para que cada ser humano abrace a sus hermanos y les pueda reconocer en ellos la dignidad que les has dado. Te pido hoy de todo corazón que nos permitas fluir en el espíritu, que ese espíritu que nos habita, que es el amor, se manifieste a través de cada mirada, cada palabra, de cada acción, sentimiento, pensamiento que quiera habitar en nosotros, que se nos salga hasta por los poros, la ternura divina, la compasión de Dios y sobre todo el amor que tenemos para entregar a nuestros hermanos. Que ese amor fluya en cada hogar, que ese amor fluya en cada alianza, en cada relación, que ese amor fluya en medio de nuestra sociedad, que ese amor se haga presente en medio de nuestros gobernantes, que ese amor llegue y abrace al que está solo, asista al que está necesitado y consuele al que esté triste. Que te hagas visible, Señor, a través de nuestra vida, para que se nos note la genética divina y para que cada uno de nosotros sea un pequeño palpitar de tu corazón lleno de amor por cada uno de tus hijos. Amén. Amén. Yo, qué regalazo nos diste definitivamente. Qué cosa tan especial este encuentro contigo. Yo te dejo ahí la inquietud para, mejor dicho, te lo voy a decir así también a lo Tola y Maruja. Cuando le dé la gana a mi hijo, me hace una ceñita y yo me encargo. No, usted chancleteme, yo me enredo mucho, pues usted me chancleta, me pone ahí. Sea intenso. Bueno, miren que me está diciendo que sea intenso, me está autorizando. No, yo no bloqueo a nadie, no me preocupe.
Mello, de verdad, infinitamente agradecidos. Qué charla tan especial, sobre todo llena de humor, de experiencias, de anécdotas, y eso yo creo que engrandece más la vida y nos permite seguir gozando, como lo dijiste desde el principio. Muchas, muchas gracias. Que tengas una feliz noche a todos ustedes. Por supuesto, también queda montado en el Instagram para que lo compartamos, lo mismo en el canal de YouTube, lo pongo al medio también como colaborador para que te quede también en su portal. Y qué rico haberlos visto, de verdad, un abrazo gigante para todos. Para todos un abrazo gigante también y para ti, Alejo. Chao, chao, que estén bien.